Ventajas y desventajas. ¿Qué tenemos por acá? Son pruebas comunes y eso quiere decir que hay un montón de bibliografía y se puede encontrar un montón de ejemplos que pueden llegar a aplicar. Yo sospecho que esperemos que a la hora que ustedes desarrollen su tesis no tengan mayor complicación a la hora de analizar los datos con ANOVA y si no queda de otra, pues aplicamos esta prueba, que aquí les va a quedar el ejemplo en el video para su referencia. Entonces, esta clase de pruebas son apropiadas para variables ordinales o intervalos. Si ya lo que estamos midiendo tiene esa naturaleza, pues se va a acoplar bastante bien. Entonces, el estimado Alan, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien, un ejemplo, una prueba de variables dependientes ordinales o de intervalos. Algo una medición que haga que sea de esta naturaleza se te viene a la mente. sí, bueno, ya vos hiciste el ejemplo de las alturas. Muy bien, pero ve que las alturas era continuo y lo convertimos. Ahora, más bien, lo que quiero es un caso donde naturalmente ya tengamos variables ordinales o intervalos. Mm, sí, tal. No, las edades no, entonces, por ejemplo. No, sí, edades es un buen ejemplo, edades. Porque si las Bueno, aunque consideramos, podría ser continuo si tiene que ser edad específica con segundos, ¿verdad? no, no, pero yo me refiero como si consideramos así como niñez, que va de los cero a los tantos, adolescencia de los tantos a los tantos y adulto de tanto para arriba. Correcto, cuando llenamos encuestas, ¿has tenido la oportunidad y la bella experiencia de tener que llamar a un banco para hacer alguna gestión, Alan? Sí, Y es fastidioso. ah, sí, Mira, a mí algo que me parece vaciloncísimo es que te hacen meter el número de cédula, te hacen meter la tarjeta y cuando te contestan lo primero que te preguntan, ¿te ha pasado? sí, Bueno, en fin, porque si no voy a empezar a hablar de cosas ridículas de los bancos. Pero sí, eso es un fastidio. El punto es que cuando uno llama al banco, al final de que uno muy alegremente termina la gestión, y le mandan una encuesta y esa encuesta has visto que es uno está de acuerdo, está muy en contra y cinco está muy a favor. ah, sí, sí. Ahí tenemos una medición de También esta clase. el ¿Cómo fue? TEC también con lo de las evaluaciones de los profesores. Correcto. La evaluación docente es un ejemplo de datos que tienen estas características. Entonces, esta clase de pruebas son apropiadas y lo suficientemente buenas para cuando recabamos información de esta clase. Si no nos cumplen los supuestos de pruebas paramétricas, podemos analizar con pruebas no paramétricas, podemos aplicar un análisis de esta clase. Entonces, diga, si tenemos datos con un sesgo terrible en la distribución, que no son normales, que no tienen varianza homogénea, que tienen una cantidad incontrolable de outliers o información censurada. Entonces, ¿qué puede ser información censurada? Se hace una encuesta y lo que se pone en la encuesta es, viene edad, y usted pone su edad específica, pero resulta que si usted es menor de 18 años, nada más marca una casilla, mientras si fuera adulto pone su edad específica. Esto es información censurada. Entonces, la persona que es menor de 18 años marca la casilla, llena la encuesta y la información si tiene 12, 10, 15 años, pues se pierde. Es puede haber una restricción por confidencialidad de los datos que lleva a que esta información sea necesaria sacarla del estudio. Entonces, estas son las ventajas que tenemos de esta clase de pruebas. Desventajas. Cuesta recordar los nombres. ¿Cuál prueba dije que íbamos a ver en la clase de hoy, Nicole?
Ay, profe. No me acuerdo. Muy Tiene bien, nombres muy complejos. muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver Kruskal-Wallis. Y ya ves por qué esto se cumple, Nicole. Sí, lo veo. Y la otra es que es Winnie Man y es con doble N. Y luego hacemos el análisis post hoc con la prueba de Dunn hoy. Entonces, esto es una realidad, esto es una de las características. Mientras que si todo sale bien, uno dice, nada más tengo que hacer un ANOVA. Y la palabra ANOVA es más sencilla que el nombre de los autores. Entonces, esto es una limitación real del no acordarse uno cuál es la prueba que tiene que ejecutar. Otras características, la clase de experimentos que pueden ser analizados con estas pruebas. Entonces, inicialmente hicimos un diseño de esta clase. Hicimos un diseño de esta clase. Entonces, teníamos algoritmo, y teníamos A, B, C, y teníamos arquitectura, CPU, GPU, APU y las nuevas para que busquen temas de sus tesis, que es una TPU, estimado José Pablo. No estoy muy seguro si esas serán las de Google. Tensor Processing Unit. Entonces investiguen, esto es una nueva arquitectura que es una arquitectura híbrida, en fin, investiguen, ahí pueden surgir temas de tesis. Bueno, arquitectura, TPU y invéntese otro factor, José Pablo, bautícelo. El precio. Precio. ¿Precio influirá en la variable de respuesta? Puede ser que sí, pero 100, digamos que costo. O sea, no necesariamente que sea dinero. 10,000. Y por último, otro factor X que es WZY. Y llegamos, hicimos un experimento complicadísimo, ejecutamos todos estos posibles escenarios, los aleatorizamos, obtuvimos 2,000 datos o todas las combinaciones que tengamos acá con la cantidad de réplicas adecuadas, que deberían ser al menos 5. Digamos que obtuvimos 15,000 datos y nos tomamos toda la molestia para, al fin y al cabo, estos 15,000 datos, tener que analizarlos por grupo A, B y C. ¿Qué quiero decir con todo esto, Aurelio? Que aunque el experimento lo planteamos de esta manera, no nos pasó los supuestos de la NOVA y no lo podemos analizar como un multifactorial. Eso no implica que perdimos el experimento ni que perdimos los datos, solo que ahora, en lugar de tener el experimento dividido entre todas estas posibles combinaciones de factores, queda como un similar, entre comillas, como un ANOVA monofactorial con 5,000 datos cada uno. ¿Me explico, Aurelio? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Cómo lo ves? Básicamente ¿Cómo el fue? de abajo, dividirlo en 3, ¿no? Sí, es los datos totales tomamos una cantidad igual para cada uno de los grupos. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, pero ¿Me explico? sí, entendido. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos eso por ahí. Entonces, a lo mucho solo se puede analizar un factor o bloque sin réplicas. Y vamos a que tengan un cuidado con la bibliografía consultada con respecto a las hipótesis y los supuestos de las pruebas no paramétricas. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. Kruskal-Wallis se puede analizar de dos maneras. Verificamos que los datos cumplen una serie de supuestos que son 3, o que los datos no cumplen esa serie de supuestos. Y eso implica, igual lo podemos ejecutar el análisis con Kruskal-Wallis. ¿Dónde está el cuidado? Y lo voy a decir despacio para que lo tengan presente.
Si se analizaron los supuestos de Kruskal-Wallis, la hipótesis o las conclusiones que se derivan a partir de la hipótesis es sobre las medianas de los grupos. Si no se analizaron los supuestos, que es probablemente lo que ustedes vayan a decir, las hipótesis y las conclusiones que se derivan de las hipótesis es sobre la probabilidad de, por ejemplo, tenemos dos grupos, sacamos una muestra aleatoria de grupo A, sacamos una muestra aleatoria de grupo B, y cuál es la probabilidad de que formen, que estén en el mismo rango. ¿Me explico, Kevin? Sí, sí, sí. En este caso es mediana, entonces. En el anterior era medianas, concluimos sobre las medianas si pasamos los supuestos. Si no evaluamos los supuestos, la conclusión que hacemos es sobre, tenemos los dos grupos, aleatoriamente seleccionamos dos muestras y cuál es la probabilidad de que sean del mismo rango. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque revisando la bibliografía vi autores que directamente ponían Kruskal-Wallis concluye sobre las medianas y yo no, eso no es así. Y no ponían el hecho de los supuestos. Entonces, hay dos versiones de Kruskal-Wallis evaluando los supuestos y no evaluando los supuestos. Y las hipótesis son diferentes. Los supuestos de Kruskal-Wallis son facilísimos. Las mediciones tienen que ser ordinales o continuas. Tienen que haber dos o más grupos independientes que impacten la variable de respuesta y mediciones aleatorias no dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale en Kruskal-Wallis ejecutar pruebas como las que hemos visto de los medicamentos, donde, por ejemplo, se evaluaba después del medicamento 1 y luego del medicamento 2, de que tenemos un intervalo de tiempo acá, eran pruebas dependientes. No se permite aplicar pruebas dependientes. Y el experimento debe ser ejecutado aleatoriamente. En fin, para cerrar la idea, tengan cuidado con la bibliografía consultada con respecto a las hipótesis y los supuestos que les presente. Y ahora viene la interpretación de las pruebas no paramétricas.